Hay una pregunta que lleva años persiguiéndome, y cuanto más estudio el cerebro, la psicología, las altas capacidades, la neurodivergencia, más fuerza cobra. ¿Y si la personalidad no existiera? No me refiero a que no tengamos una esencia, me refiero a otra cosa. ¿Y si aquello que llamamos yo fuera en gran parte un conjunto de patrones que nuestro cerebro ha repetido tantas veces que hemos acabado creyendo que somos así? Piénsalo durante un momento. ¿Cuántas veces has dicho: yo soy muy inseguro, yo siempre reacciono igual, yo nunca conseguiré cambiar? ¿Y si ninguna de estas frases hablara realmente de ti? ¿Y si solo describieran un camino neuronal que has recorrido miles de veces? Porque si eso fuera cierto, entonces también sería cierto algo maravilloso, que podríamos construir caminos nuevos. Y esa idea me parece una de las más esperanzadoras que existen. Bienvenidos a Mente en Calma. Soy Ana y esto no es un podcast donde vas a encontrar frases vacías de motivación. Aquí venimos a pensar, a cuestionarnos, a comprender cómo funciona la mente desde una mirada profunda. Hablaremos de las altas capacidades, alta sensibilidad, neurodivergencia, psicología, neurociencia y de todas esas preguntas que muchas veces no tienen una única respuesta. Y si este tipo de conversaciones también resuenan contigo, te invito a suscribirte, porque cada semana seguimos explorando juntos aquello que ocurre dentro de nuestra mente. Y ahora sí, empecemos. Desde muy pequeña había algo que me llamaba la atención. Mientras muchas personas parecían conformarse con aprender una respuesta, yo necesitaba entender el mecanismo. No quería saber únicamente que 2 más 2 eran 4. Quería comprender por qué. No me bastaba con memorizar, necesitaba encontrar el patrón. Y durante muchos años pensé que esto era una rareza. Con el tiempo descubrí que muchas personas con altas capacidades describen una necesidad parecida: comprender antes que repetir. No porque sea mejor, sino porque su mente busca relaciones, estructuras y conexiones de manera muy intensa. Y cuando empiezas a buscar patrones, ocurre algo curioso. Empiezas a verlos en todas partes: en la naturaleza, en la música, en las conversaciones, en las relaciones, en las emociones y también en ti mismo. Creo que ese fue uno de los momentos que más cambió mi forma de entender la vida. Descubrir que podía observar mi propia mente mientras estaba pensando. Es una sensación difícil de explicar. Es como si una parte de ti estuviera viviendo la experiencia y otra parte estuviera observando cómo tu cerebro interpreta esa experiencia. No siempre resulta cómodo, a veces incluso puede ser agotador, pero también tiene algo extraordinario, porque cuando eres capaz de observar un patrón, dejas de estar completamente atrapado en él. Empiezas a preguntarte: ¿por qué reacciono así? ¿Esta emoción nace realmente de este momento o es un hábito aprendido hace años? ¿Esta forma de relacionarme refleja quién soy o simplemente es la estrategia que mi cerebro aprendió para protegerme? Y esas preguntas lo cambian todo, porque ya no estás reaccionando en automático, ahora estás mirando el mapa, y cuando ves el mapa puedes empezar a elegir un camino diferente. Hay una imagen que me acompaña desde hace mucho tiempo, la secuencia de Fibonacci. Quizá la conozcas. Es una sucesión de números donde cada número nace de la suma de los dos anteriores. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Y así una y otra vez. Lo fascinante no son los números, es el principio que representan. Nada aparece de golpe. Todo crece apoyándose en lo que ya existía. Cuando observas la naturaleza encuentras espirales que recuerdan a esta secuencia, la forma en la que se abren algunas flores, la distribución de ciertas semillas, las conchas de algunos moluscos. No porque toda la naturaleza siga exactamente Fibonacci, sino porque nos recuerda que el crecimiento suele ser gradual, acumulativo y organizado. Y creo que nuestra mente también puede entenderse desde esa idea. No porque el cerebro funcione matemáticamente como Fibonacci, sino porque los cambios importantes casi nunca empiezan siendo grandes. Empiezan siendo invisibles, un pensamiento diferente, una pregunta nueva, 5 minutos de silencio, una conversación que antes habrías evitado, una forma distinta de responder, solo eso. Y sin embargo el cerebro aprende. Eso es precisamente lo que conocemos como neuroplasticidad, la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso para modificarse con la experiencia. Cada vez que aprendemos algo, cada vez que practicamos una habilidad, cada vez que repetimos una conducta, nuestro cerebro cambia un poco, no siempre de manera espectacular, pero sí de forma constante,
Y aquí ocurrió algo que cambió completamente mi manera de entender la identidad. Siempre pensamos que primero somos una persona y después actuamos. Pero, ¿y si muchas veces ocurre justo al revés? ¿Y si actuar de una manera diferente repetidamente acaba modificando cómo nos vemos a nosotros mismos? Quizá no esperamos a sentirnos valientes para actuar. Quizá actuamos con un poco de valentía. Y con el tiempo, nuestro cerebro empieza a integrar esa experiencia como parte de quienes somos. Eso cambia completamente las reglas del juego. Porque deja de existir esa frase que tantas veces escuchamos: es que yo soy así. ¿De verdad? ¿O simplemente llevas muchos años recorriendo el mismo camino neuronal? Hay algo que observo con frecuencia y quiero dejar claro que hablo desde mi experiencia y de conversaciones con personas neurodivergentes, no como una verdad universal. Muchas personas parecen vivir con un nivel de tensión tan constante que dejan de darse cuenta de que están tensas. Es como un pez que no sabe que está rodeado de agua. Corren, responden, se preocupan, anticipan problemas, saltan de una tarea a otra, y ese estado termina pareciendo normal. El cerebro, cuando permanece demasiado tiempo en alerta, prioriza sobrevivir. Y cuando sobrevives, no siempre tienes espacio para preguntarte quién eres. Solo intentas llegar al final del día. Por eso creo que una de las herramientas más poderosas que podemos desarrollar es detenernos. No porque detenerse resuelva todos los problemas, sino porque crea de espacio. Y en ese espacio aparece algo maravilloso, la posibilidad de observar. Y cuando observas, empiezas a descubrir patrones que antes eran invisibles. Patrones en tu forma de pensar, en tus relaciones, patrones en aquello que repites una y otra vez sin darte cuenta. Y para mí ahí empieza la verdadera libertad. No cuando controlamos el mundo, sino cuando empezamos a comprender cómo funciona nuestra propia mente. Y quizás las personas con altas capacidades tengamos una tendencia que puede convertirse en una fortaleza enorme cuando aprendemos a utilizarla. No solo pensamos, muchas veces pensamos sobre cuando estamos pensando. Observamos el pensamiento mientras ocurre. Nos preguntamos por qué hemos reaccionado así. ¿Qué emoción hay debajo? ¿Qué patrón se está repitiendo? Esa profundidad puede resultar agotadora, pero también puede convertirse en una herramienta extraordinaria para crecer. Porque aquello que puedes observar también puedes empezar a transformarlo. Hay algo que me pregunto muchas veces: ¿y si las altas capacidades no consistieran únicamente en aprender más deprisa? ¿Y si una parte importante tuviera que ver con la profundidad con la que vivimos las cosas? Porque cuando hablamos de altas capacidades, muchas personas imaginan a alguien que saca buenas notas, resuelve problemas matemáticos o tiene una memoria extraordinaria. Y esa imagen, aunque pueda describir a algunas personas, deja fuera algo que para mí es mucho más interesante: la forma en la que pensamos. Yo no siento que mi mente vaya simplemente más rápido, siento que va más profundo. Es como lanzar una piedra a un lago. Hay personas que observan la superficie, yo siento que mi mente quiere llegar hasta el fondo. Y cuando llega al fondo, todavía sigue preguntándose qué hay debajo. Esto tiene cosas maravillosas, pero también tiene un precio. Porque una mente que busca comprender profundamente rara vez se conforma con una explicación sencilla. Siempre aparece otra pregunta, y después otra, y otra más. Es como si cada respuesta abriera 10 puertas nuevas. A veces es apasionante, y otras veces agotador, porque no existe un botón para dejar de pensar. Muchas personas me han preguntado alguna vez: ¿cómo haces para relacionar cosas que parecen no tener nada que ver? Y la verdad es que no sé responder. No es algo que haga de forma consciente, simplemente ocurre. Mi cerebro parece estar buscando conexiones constantemente. Escucho una conversación y aparecen relaciones con un libro. Leo un artículo y recuerdo una experiencia de hace 10 años. Observo una planta y termino pensando en cómo aprendemos los seres humanos. Es como si todo estuviera conectado por hilos invisibles. Y quizá por eso me fascinó tanto la metáfora de Fibonacci, porque habla precisamente de conexiones, de crecimiento, de estructuras que evolucionan poco a poco. No porque el mundo sea una secuencia matemática perfecta, sino porque me recuerda que detrás del aparente caos muchas veces existen patrones. Y creo que las personas buscamos patrones continuamente. Nuestro cerebro necesita encontrarlos para comprender el mundo. La diferencia quizá esté en cuánto tiempo dedicamos a observarlos. Hay otra cosa que me parece muy curiosa.
Durante años pensé que todo el mundo se hacía las mismas preguntas que yo. Pensaba que era normal cuestionarse constantemente por qué reaccionamos de una determinada manera, por qué repetimos relaciones parecidas, por qué sentimos determinadas emociones, por qué una simple frase puede quedarse resonando durante semanas. Con el tiempo descubrí que no todas las personas viven en ese diálogo interno con la misma intensidad. Y eso me ayudó a entender algo importante. No es que una forma de pensar sea mejor que otra, son diferentes. Cada cerebro procesa la realidad de una manera única. Y comprender eso también me hizo dejar de compararme tanto. Porque durante mucho tiempo intenté encajar. Intenté pensar como pensaban los demás, hablar como hablaban los demás, responder como respondían los demás. Hasta que entendí que quizá el objetivo nunca fue parecerme a nadie. Quizá el objetivo era comprender cómo funciona mi propia mente y aprender a utilizarla a mi favor. Porque una mente profunda puede convertirse en una prisión o convertirse en un laboratorio. Depende de cómo la uses. Si la utilizas para castigarte, encontrarás 1000 razones para hacerlo. Y si la utilizas para comprender, encontrarás caminos que antes ni siquiera podías imaginar. Creo que es así. Esta es una de las mayores fortalezas que podemos desarrollar. No controlar nuestros pensamientos, sino aprender a dialogar con ellos, a observarlos sin identificarnos completamente con ellos, a preguntarnos, ¿este pensamiento me está describiendo o simplemente está contando una historia que lleva años repitiéndose? Porque esa pregunta puede cambiar una vida entera. Y quizá mientras escuchas este episodio puedas hacer un pequeño experimento. No intentes cambiar nada hoy, solo observa cómo hablas contigo, cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas, qué frases repites una y otra vez. Porque muchas veces el cambio no empieza cuando actuamos, empieza cuando por primera vez somos capaces de ver el patrón. Hay una imagen que me viene muchas veces a la cabeza. Imagina que toda tu vida has ido caminando por un bosque. Siempre has seguido el mismo sendero. Tan acostumbrado estás a recorrerlo que llega un momento en el que dejas de verlo. Simplemente caminas. No decides, no eliges, solo repites. Y creo que eso nos ocurre con muchísimos aspectos de nuestra vida. Con la forma en la que hablamos, con la forma en la que amamos, con la forma en la que discutimos, con la forma en la que interpretamos una mirada, un silencio o un rechazo. No porque hayamos decidido ser así, sino porque nuestro cerebro aprendió que ese camino era el más seguro. Y cuanto más lo recorremos, más ancho se vuelve, más automático, más fácil de seguir, hasta que un día ni siquiera recordamos que existían otros caminos. Durante mucho tiempo pensé que cambiar significaba luchar contra uno mismo, obligarse, forzarse, corregirse, pero cuanto más comprendía cómo funciona el cerebro, más me daba cuenta de que quizá estaba equivocada, porque el cerebro no aprende bien desde el miedo constante, aprende desde la repetición, desde la experiencia, desde aquello que practicamos una y otra vez. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no necesito convertirme mañana en una persona completamente distinta, solo necesito empezar a recorrer un camino diferente, aunque al principio sea incómodo, aunque al principio parezca artificial, aunque mi cerebro me diga, vuelve al camino de siempre, porque es exactamente eso lo que hace que nos protejamos. No busca nuestra felicidad, busca nuestra supervivencia, y son cosas muy diferentes. Hay algo que me parece fascinante. Muchas veces creemos que pensamos y después sentimos, pero en realidad pensamiento, emoción y comportamiento forman un círculo. Un pensamiento puede generar una emoción. Esa emoción cambia nuestra forma de actuar, y esa forma de actuar refuerza el pensamiento inicial y vuelta a empezar. Por eso romper un patrón puede parecer tan difícil. No estás cambiando una sola pieza, estás modificando todo un sistema, y sin embargo, los sistemas también aprenden. Y eso me devuelve otra vez a la metáfora de Fibonacci, porque quizá la transformación no llega con un salto gigantesco, quizá llega cuando decides repetir un gesto diferente suficientes veces, un día, 2 días, una semana, un mes, hasta que un día descubres que aquello que antes requería un esfuerzo enorme, ahora sucede de manera natural. Y entonces ocurre algo precioso. Ya no estás fingiendo, ya no estás actuando, simplemente te has convertido en esa nueva versión de ti. Y quiero contarte algo que cambió profundamente mi manera de verme. Durante años busqué respuestas fuera, en libros, cursos, personas, expertos, pensando que alguien iba a decirme quién era, hasta que entendí algo. Nadie puede darte una identidad,
solo pueden darte herramientas. La identidad se construye, se moldea, se cuestiona, se transforma. Y quizá esa sea una de las mayores libertades que tenemos como seres humanos, la posibilidad de no quedar atrapados para siempre en la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Porque las historias también cambian, y cuando cambia la historia, muchas veces cambia también la vida. Así que hoy no quiero pedirte que cambies, quiero proponerte algo mucho más sencillo. Obsérvate, con curiosidad, no con juicio, como si fueras un científico observando un fenómeno fascinante. Pregúntate, ¿qué patrón estoy reforzando hoy? ¿El miedo, la culpa, la calma, la curiosidad? Porque aquello que alimentamos crece y aquello que repetimos acaba convirtiéndose en el lugar al que nuestro cerebro vuelve una y otra vez. Quizá la verdadera pregunta no sea ¿quién soy? Quizá la pregunta sea ¿qué versión de mí estoy entrenando cada día? Quiero terminar volviendo a la misma pregunta con la que empezó este episodio. ¿Y si la personalidad no fuera algo fijo? No digo que no exista una esencia. Todos nacemos con un temperamento, con unas predisposiciones, con una manera particular de sentir y procesar el mundo. Pero entre esa esencia y la persona que somos hoy hay miles de experiencias, miles de conversaciones, miles de miedos, miles de decisiones, miles de veces en las que nuestro cerebro aprendió algo. Y todo eso nos va construyendo. Quizá por eso me cuesta tanto cuando escucho a alguien decir, es que yo soy así. Porque cada vez que lo oigo no puedo evitar preguntarme, ¿de verdad? ¿O simplemente llevas tanto tiempo recorriendo el mismo camino que has olvidado que existen otros? Creo que una de las cosas más bonitas que he descubierto estudiando la mente es que el cerebro nunca deja completamente de aprender. Mientras vivimos, seguimos cambiando, seguimos creando conexiones, seguimos modificando la manera en la que interpretamos la realidad. Y eso significa que nunca estamos completamente terminados. Nunca. Siempre existe una versión de nosotros que todavía no conocemos. Y sinceramente, eso me parece precioso. Quizá por eso nunca he dejado de sentir curiosidad, porque cuanto más aprendo sobre el cerebro, más consciente soy de todo lo que todavía desconozco. Y lejos de frustrarme, eso me ilusiona, porque significa que aún quedan preguntas, y mientras haya preguntas, habrá crecimiento. Si tienes altas capacidades o una alta sensibilidad, quizá durante muchos años hayas sentido que eras diferente. Quizá te hayas preguntado por qué necesitas entender tanto, por qué analizas tanto, por qué no consigues conformarte con respuestas simples. Y quizás incluso hayas pensado que había algo mal en ti. A mí también me pasó, pero con el tiempo entendí algo. Tal vez nuestra misión no sea pensar menos, tal vez sea aprender a pensar mejor, con más calma, con más consciencia, con más compasión hacia nosotros mismos, porque una mente profunda no tiene por qué convertirse en una mente agotada. Puede convertirse en una mente libre. Y quiero dejarte con una idea. No intentes cambiar toda tu vida mañana. No hace falta. Haz una sola cosa diferente. Solo una. Hazte una pregunta nueva. Observa un pensamiento sin creerlo inmediatamente. Respira antes de reaccionar. Escucha antes de responder. Permítete 5 minutos de silencio. Porque quizás ese gesto tan pequeño sea la primera vuelta de una espiral que todavía no alcanzas a imaginar. Y dentro de unos años, cuando mires hacia atrás, descubrirás que el cambio nunca empezó el día en que todo fue diferente. Empezó el día en que decidiste hacer algo diferente por primera vez. Gracias por compartir este rato conmigo. Si este episodio ha despertado alguna pregunta en ti, escríbela en los comentarios. No quiero crear una comunidad donde la gente venga solo a escuchar. Quiero crear un lugar donde aprendamos a pensar juntos. Y me encantará leerte. Si crees que este episodio puede ayudar a alguien que lleva todo tiempo intentando comprender su propia mente, compártelo. Nunca sabemos cuándo una sola conversación puede cambiar el rumbo de una vida. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte a Mente en Calma. Porque este podcast no trata de tener todas las respuestas. Trata de aprender a hacernos mejores preguntas. Yo soy Ana y esto ha sido Mente en Calma. Cuídate mucho y recuerda, quizá no puedas elegir cómo empezó tu historia, pero sí puedes decir qué patrones quieres seguir escribiendo a partir de hoy. Hasta el próximo episodio.